El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo, exponiendo y presentando verdades, esas verdades del reino eterno que están plasmadas en el texto sagrado. Pero también estamos exponiendo, presentando el pensamiento de las tinieblas, que también está plasmado en el texto sagrado. Porque es de suma importancia conocer el mundo de las tinieblas. Alguien dijo, pobre de aquel soldado que no conozca a su enemigo. Es una de las armas que Satanás tiene para tratar de destruir a la iglesia, es la falta de conocimiento, la ignorancia. Y es lamentable decirlo, la iglesia está pasando por un oscurantismo, falta de iluminación en lo que está escrito en el texto sagrado, en revelación que se escribió por inspiración de todo aquello que tiene relación con el mundo de las tinieblas. Y precisamente es algo que quiero tocar de una pregunta que me hicieron. Maestro, el creyente, hijo de Dios, el que es lavado por la sangre de Cristo, tiene justicia, tiene vida, fue regenerado, es hijo de Dios, procesa, predica, enseña el evangelio. Lo que nosotros llamamos vulgarmente es evangélico. Debería participar de la fiesta de Halloween. Es mi pregunta. Me hicieron esa pregunta. Bueno, si te digo no, que rotundamente eso es totalmente negativo. No debería un creyente entrar en esa práctica. Te tengo que explicar el porqué. Ok. Este término Halloween, desde el punto de vista etimológico, este es un término compuesto que significa noche de todos los santos. Algunos lo llaman noches de bruja, pero en sí significa o indica noche de todos los santos. Ahora, ¿de dónde emanó? ¿En qué se inspiró? ¿O qué fue lo... Halloween es copia de qué? ¿De dónde viene esto? Este tipo de fiesta, ¿de dónde viene? Bueno, la fiesta de Halloween se remonta a la cultura de los celtas. Los celtas eran un grupo de tribus, de indígenas, que vivieron en la parte central y occidental de Europa. Más o menos en el siglo XVIII, antes de Cristo. Ellos celebraban un ritual llamado Samhain. También se puede pronunciar Samhain.
¿Qué era esto, este tipo de ritual? ¿Qué era lo que celebraban? ¿Por qué lo celebraban? Estamos hablando de los celtas. Bueno, ellos celebraban esta fiesta llamada Samhain o Samhain. Era una celebración entre los celtas en que en los druidas. ¿Quiénes eran los druidas? Eran sacerdotes entre los celtas o hombres que fungían como especie de un sacerdocio, donde se rendía culto al dios de la muerte, oído, al dios de la muerte a través de las barbarias, la crueldad e inclusive también de sacrificios de niños. Las fiestas se celebraban en Irlanda cuando la temporada de cosechas tocaba su fin y daba comienzo al año nuevo entre los celtas. Y esto también coincidía con lo que se conoce el fenómeno solar, el solsticio, el solsticio de otoño. Y muchos relacionaban, identificaban el cambio de estación con la muerte y el inicio de una nueva vida. Los celtas, esta comunidad de indígenas, esta tribu, creían que durante esa noche los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos y que con la llegada del Samhain o Samhain, es decir, durante la celebración de esta fiesta, su creencia era que había una línea muy estrecha que une a este mundo, es decir, el mundo de los vivos, con el de los muertos, con los espíritus buenos y con los malos, y que estos, los espíritus buenos o los malos, es decir, los muertos, podían pasar a través de esta línea del mundo de los muertos al mundo de los vivos. Esa era la creencia de ellos. ¿Okay? Por esta causa, este era el tipo las fiestas entre los celtas, el Samhain o Samhain. Por esta causa ellos usaban máscaras. Los celtas creían que la noche en la que iniciaba la temporada oscura se abría la frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, dejando el paso libre para que sus deidades, o sea, los espíritus de sus familiares, pudieran llegar a sus casas y visitarlos y compartir con ellos. Por los que muchos comenzaron a buscar formas de esconderse de los espíritus malvados o los espíritus malos que se podrían infiltrar entre sus familiares, entre los espíritus buenos, entre sus familiares, y producir desgracias ante ellos. Entonces, con el fin de protegerse de los espíritus malos que se infiltraban con los espíritus de sus familiares y llegaban a su casa, ellos pues usaban máscaras con el fin de ocultarse de estos espíritus o confundirlos. A su vez encendían hogueras,
usando los disfraces, porque así ellos pensaban que de esta forma podrían burlarlos, haciéndolos pensar que eran espíritus compañeros. O sea, mire la estupidez que hay detrás de toda esta creencia tan falsa, tan vagas, tan llenas de tiniebla. Es desde allí donde emana el origen de la fiesta del Halloween. Es de allí donde emana esto. Preste mucha atención. ¿Cómo se expandió? ¿Cómo se expandió a los Estados Unidos estas costumbres, estas prácticas en estas fiestas? ¿Cómo se expandió esto? Mire, la festividad de Halloween llega a Estados Unidos y a Canadá en el año 1840. Y esto se dio a través de los emigrantes irlandeses, pero no empezó a celebrarse masivamente sino hasta el año 1921, fecha en la que se celebró el primer festival de Halloween en Minnesota. Eso fue en 1921. Entonces, durante las décadas siguientes, la fiesta fue adquiriendo popularidad hasta que en el año 1970 se produjo su internalización o su aceptación pública gracias a las series de televisión y el cine y la prensa. Es más, en el año 1978 se estrenó una película llamada Halloween, y ese fue un film de terror creo que fue John Carpenter, algo así se pronuncia, John Carpenter, que también lo llamaron Noches de Bruja. Ya la fiesta de Hollywood fue tomando vida, pero, oído, su influencia, su inspiración, su copia fue de este tipo de ritual llamado Samhain o Samhain, que celebraban los deltas, que sus sacerdotes, los druidas, llamados druidas, celebraban el culto al dios de la muerte. Y allí donde se copia todo esto. Esto tiene un origen pagano, una influencia pagana, satánica, diabólica. Todo es puro tiniebla. Así llegó eso a los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué, maestro, por qué las calabazas? Ya dijimos el por qué los disfraces. ¿Por qué de dónde sale el uso de la calabaza? Fíjese esto que le voy ahora a expresar, que le voy a contar, que todo esto es una leyenda que tomó fuerzas. Porque el hecho de que se use en este tiempo es porque
dicha leyenda tomó fuerza. Todo esto es tiniebla, esto es satánico, detrás de todo esto está el diablo. No, jamás y nunca pensemos que está el conjunto de la deidad, ni Dios Padre, ni Dios Hijo, ni Dios Espíritu Santo, no tiene nada que ver con esto. Esto es tiniebla, porque esto es una leyenda. Lo que yo le voy a leer ahora, que lo que dé risa, que esto es lo que dé risa, yo dije, pero bueno, y así como de risa ha tomado tanta fuerza, que hasta el punto que esto se ha convertido hasta en un comercio aquí en los Estados Unidos del Norte, hasta un comercio. Se entran pero millonadas de dólares al Estado, a la industria, en la venta de estas calabazas. Pero detrás de todo esto están las tinieblas. Esto es un mundo de tinieblas. ¿Okay? Una fiesta de Halloween que lo vemos como inofensiva, las calabazas, donde las casas, no voy a decir las adornan, sino las disfrazan con disfraces, con calaveras, con muertos y con calabazas, ha tomado fuerza. Esto es totalmente diabólico. Vamos a ver esto de las calabazas. Présteme atención y téngame mucha paciencia, para que usted se va a reír cuando termine todo esto. Pero ríese con mucha preocupación, porque el mundo, una gran parte del mundo está sumergido en esta maldición, en esta fiesta. Es una celebración satánica, diabólica totalmente. Esto de las calabazas, esto surge en una leyenda de Irlanda que ha tomado fuerzas como una verdad. Se cuenta de un personaje llamado Jack. Se escribe J-A-C-K, Jack. Lo llamaban Jack el Tacaño. Se cuenta que él tenía el alma tan negra que el propio diablo disfrazado de hombre fue a comprobar si de verdad existía alguien así. Fíjese, esto es una leyenda, ni siquiera es una historia, porque la historia es, tú la vas a contar de algo que se dio, que sucedió de la verdad. No, la leyenda es algo que te inventaste, que no existe, que esto no pasó, pero ya tomó fuerzas. Entonces, Satanás, tras ir hasta el pueblo de Jack, y dice que consumió alcohol por largas horas con Satanás, los dos, Jack y Satanás. Satanás, en personaje de hombre, le reveló su identidad. Oiga la leyenda. Para llegar hasta la calabaza. Cuando Lucifer le comunicó que debía llevárselo para que pagara por sus pecados, Jack le propuso una última ronda y el diablo se la concedió. Una última ronda de brindis, tú sabes, consumiendo alcohol. En el momento de cancelar la cuenta, de pagar, como ninguno podía pagarla, Jack no tenía dinero, el diablo tampoco. El tacaño Jack le retó al malvado, a Satanás, que mostrase por favor sus poderes convirtiéndose en una moneda. Fíjese la estupidez de esta leyenda. Bueno, pero una estupidez que muchos lo han creído. Bueno, quizás hasta muchos usan calabaza y ni siquiera saben por qué la usan. Caminan en total ignorancia, ni siquiera saben por qué la usan. Pero estoy contando para que usted se dé cuenta que todo lo que se está haciendo es mentira, es engaño, es una falacia, es tinieblas. Entonces, una vez que Satanás hizo esto, se convirtió en una moneda, Jack cogió al demonio como moneda y lo metió en su bolsillo
según junto a un crucifijo de plata. Según junto a un crucifijo de plata. Ahora, el crucifijo y el diablo en el bolsillo, Jack hizo prometer, le digo al diablo, porque el diablo le decía, suéltame, sácame de este bolsillo, yo no aguanto esta cruz, por favor, estupidez esta, ¿no? Pero de esta estupidez viene la calabaza, por eso lo estoy contando. Y perdone usted que caiga en este terreno de estar, porque esto no es mío, lo mío es teología, pero bueno, me lo pidieron que lo enseñara y yo ya lo voy a hacer. Que pusiera la verdad en relación al asunto. Ya está el diablo en el bolsillo y está junto con la cruz. Entonces Jack le dice a Jack el tramposo, le dice a Satanás, prométeme que si yo te libero, tú no me vas a molestar más por el periodo de un año. Y así fue. Pero el año transcurrió. Lucifer volvió, según la leyenda, a lo que Jack lo percibió, dijo, no, este me viene a buscar. Y Jack, como el tramposo, según la leyenda, le pidió a Satanás que por favor cogiera una manzana situada en el alto de un árbol. Que esa sería su última petición, para irse con él, para disfrutar una última comida antes de su tormento eterno, porque Satanás se lo venía a buscar para llevárselo. Cuando el maligno estaba en lo alto del árbol, Jack talló una cruz en su tronco para que no pudiese Satanás bajarse del árbol. Como no podía Satanás bajarse del árbol porque estaba la cruz allí, Jack le dijo, te tengo otra propuesta. Satanás le dijo, dime, leyenda, pero que se ha tomado fuerza, esta estupidez de la calabaza. Dime, yo voy a borrar la cruz para que baje del árbol, pero prométeme que tú no me vas a molestar durante 10 años. Tú no me vas a volver a molestar. No vas a reclamarme el alma. No me vas a llevar para el inframundo. Me vas a dar la libertad por 10 años. Satanás cedió al trato. Entonces, aunque el trato fue bueno, ya murió ante esos 10 años, según la leyenda. Pero él muere y llegando a las puertas del cielo, según la leyenda, San Pedro no lo dejó entrar. Porque era muy malo, era muy tramposo. En su vida hizo muchas maldades. Entonces San Pedro lo envió al infierno. Fíjense esto es lo que despena hasta de contarlo. Donde como consecuencia del pacto firmado con el diablo, tampoco Jack podía entrar al infierno. Iba a quedarse en el limbo. Entonces, todavía enfadado con él, Lucifer, enfadado con Jack, arrojó a Jack unas ascuas ardiendo supuestamente del fuego del infierno, donde Jack atrapó aquellas ascuas con un nabo. Él hizo hueco que usó de linterna, o sea, una calabaza. Satanás agarra y les lanza ascuas de fuego, carbones encendidos. Jack toma los carbones
y los mete dentro de la calabaza y le hace unos huecos y lo utiliza como linterna. Entonces ya condenado a deambular por los caminos entre los reinos del bien y el mal, y sin más luz que su linterna, ya el tacaño empezó a ser conocido como Jack el de la linterna. Óigase, así llegó la tradición de usar nabos y más tarde calabazas para imitar el calor de las ascuas del infierno que alumbran el camino a los difuntos de Halloween, evitando que el espíritu de Jack llame a tu puerta. ¿Qué te parece eso? De allí nace la calabaza. Calabaza que todo el mundo utiliza y muchos no saben ni siquiera por qué la utilizan. Ni siquiera saben por qué lo utilizan. Pero mira, todo esto tiene un fondo satánico lleno de tinieblas, de mentira, de engaño, de falacia. Todo esto es una mentira. Una leyenda, señores, que tomó fuerzas como una verdad. Como que si fuera una verdad. Ahora, vamos a ver el origen del trick or track, que se llama truco o trato, que es lo que los niños disfrazados dicen cuando llegan a las puertas de la casa, truco o traco. ¿Dónde sale esto? Volvemos con la leyenda. Según la leyenda popular celta, esa leyenda popular de los celtas, la noche de Halloween, podían vagar por la tierra, además de los espíritus de los muertos, toda clase de entre los reinos espirituales. Todo tipo de espíritus podían vagar. Esto es según la leyenda popular celta. Repito, la noche de Halloween podían vagar por la tierra, además de los espíritus de los muertos, toda clase de entes del reino espiritual. Entre todos ellos existía uno especialmente malvado llamado Jack. Ahí está, Jack. Volvimos a la leyenda. Que iba por las casas pidiendo truco o trato. Jack iba por todas las casas pidiendo truco o trato. Entonces, según la tradición y la leyenda, lo mejor era hacer trato, sin importar lo que costase, con tal de no caer en su truco, o sea, en su hechizo, en su maldición. Que dicho truco consistía en maldecir la casa y a sus habitantes, que sufrían toda clase de infortunio desde ese momento. Entonces, Jack pedía una recompensa cuando llegaba a la puerta de la casa, le abrían la puerta y pedía una recompensa, que es cuando decía truco o traco. Truco o trato, truco o trato. Trato es dame algo. Vamos a hacer un pacto, vamos a hacer un trato, dame algo. Para no hacerte un truco, o sea, una maldición, un hechizo. Ok. Actualmente los niños van por las calles, las noches de Halloween, disfrazados, pidiendo dulces y lanzando la famosa frase truco o trato. Truco o trato. Entonces, si los habitantes de las casas le dan caramelos, galletas, dulces, chocolates, o en lo mejor de los casos dinero,
Esto querría decir que habían aceptado el trato. Si se niegan, le dan algún tipo de travesura, hacían ellos algún tipo de travesura en el lugar del truco, un tipo de travesura, como arrojándoles huevos, o espumas de afeitar, o harina, entre otras cosas. Esto lo hacían tirándolo contra la puerta. Entonces, pero al final del asunto, es una imitación de la leyenda llena de paganismo. Todo esto es paganismo. Disfrazar los niños para estas cosas, señores, eso es introducirlo al mundo de las tinieblas. Yo no puedo entender. Mire, hay iglesias que procesan el evangelio, que dicen ser hijos de Dios, creyentes, cantan alabanzas, danzan, gritos de júbilo, gritos de guerra, y para usted de contar. Y están cayendo en la celebración de estas fiestas, inclusive disfrazan a sus niños para que caigan en este terreno. Conozco familias que vinieron a pastores evangélicos, los representantes del reino de la luz, ministros, a presentar a sus hijos y se los dieron en sus brazos, hicieron una oración, hubo un ceremonial. Y la ironía de los casos es que entonces después lo están disfrazándolos para que vayan a celebrar las fiestas del Halloween y vayan de casa en casa a estar pidiendo dulces y a expresar truco o trato, no sabiendo que todo esto es pagano, esto es paganismo, esto es muerte, esto es culto a los muertos, esto es satánico, esto es tiniebla, esto es perversidad, esto es Satanás disfrazado como ángel de luz metido dentro de la iglesia, dentro de los hogares cristianos. Esto no puedo, señores, esto es lo último. Esto no debe ser. Mire, el apóstol Pablo dice en Efesios, en el capítulo 5, verso 11, dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Pablo en Romanos, el capítulo 12, verso 2, dice, no os conforméis. La palabra conformar es el término griego molde. Lo que Pablo quiso decir es, no te metas en el molde. No conforméis a este siglo. La palabra siglo es el medio ambiente, el ambiente que te rodea, porque es derivado de cosmos, de mundo, ¿no? El ambiente que te rodea. Entonces no te metas en el ambiente, no participes del ambiente, del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero en Deuteronomio, el capítulo 18, verso 9 al 11, está escrito, dice así, cito, cuando entres, Dios hablando con la nación de Israel, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Es lo que hacen, porque lo que la gente no sabe es que la misma noche que tú disfrazaste a tus hijos para que vayan a repartir dulces, se vayan a pedir dulces y golosinas a la casa, con la expresión de truco o trato, lo que tú no sabes es que esa misma noche se están sacrificando niños a las tinieblas. Se le está rindiendo culto a Satanás. Con los sacerdotes satánicos están haciendo eso. Tú no lo sabes. Entonces dice, no seas hallado en ti que hagas pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, 1, ni agorero, 2, ni sortilejo, 3, ni hechicero, 4, ni encantador, 5, ni adivino, 6, ni mago, 7, ni quien consulte a los muertos. 8. Número 8.
O sea, todos los rituales, fiestas que tengan que ver con muertos, con los muertos, que esto es Halloween, porque esto es una copia de lo que los celtas celebraban y hacían, que era la famosa celebración del Samhain o Samhain. Eso es una influencia satánica que se metió en los Estados Unidos. Se entró acá a los Estados Unidos. Eso es satánico, diabólico. Eso es, el celebrar Halloween, eso está directamente ligado con las tinieblas. Tiene que ver con la muerte. Así. Punto. No lo buscas otra cosa. Y lo duro del caso es que esto fue una fiesta inventada por la iglesia debo decir, el Día de los Santos, que es el 1 de noviembre, y el Día de los Muertos, que es el 2 de noviembre, eso lo presentó y lo empezó a celebrar la Iglesia Católica para contrarrestar la fiesta de Halloween. Porque aún la Iglesia Católica la consideró en su principio Halloween como una fiesta pagana, porque estudiaron su procedencia. Aunque hay iglesias católicas que están celebrando Halloween también. Esto es un enredo, un engaño por todas partes. Entonces, señores, esto es Satanás disfrazado como ángel de luz, introduciéndose en el mundo y en los hogares aún cristianos. Yo soy de los que estoy claro y seguro, sin lugar a duda, que el celebrar la fiesta de Halloween es una abominación a Dios. Dios no quiere que sus hijos hagan eso. Eso es, de una forma u otra, brindar culto a los muertos en forma indirecta, más que todo, porque no es indirecta. Así que el que esté en estas prácticas, que sea hijo de Dios, que sea lavado por la sangre de Cristo, no participe de esto. Aléjese, arrepiéntase, apártese y no le entregue sus hijos a este tipo de fiestas, disfrazándolos y de una forma indirecta, inconsciente, usted le está entregando a sus hijos a las tinieblas. Así que guardas. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josén77briceno.a77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.